nosotros damos la bienvenida al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, una de las voces que ha venido advirtiendo sobre el escalamiento de la pandemia en Ecuador. Doctor Carrasco, nos encontramos a mitad de una semana que separa 2 fines de semana con confinamiento total en Ecuador. Siguen las evaluaciones, sigue el seguimiento de los indicadores y todo indica que la emergencia va tomando cada vez mayor cuerpo y es motivo de mayores preocupaciones en el país. Quisiéramos conocer el día de hoy su punto de vista y detalles sobre esta etapa por la que estamos transitando. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo. Permítame primero agradecerle la invitación. Un abrazo cordial de Federación Médica y Federación Unidas de Profesionales de la Salud. Sí, estamos hablando durante tanto tiempo de los mismos temas y no está, lamentablemente, las autoridades, la gente que ha estado alrededor de manejar esta pandemia y todo lo que ha sido esta pandemia, no están entendiendo estas nuevas realidades que vive la humanidad y obviamente el país, nuestro país. Le puedo comentar que estamos en este momento en el 2º puesto de mortalidad a nivel latinoamericano y en el 10º puesto de mortalidad a nivel mundial. Le puedo decir que de las 500 y más camas de terapia intensiva, todas están saturadas, con espera de pacientes de entre 60, 100, 120 pacientes a la espera de una cama UCI, en camas de cuidado intermedio y de hospitalización, alrededor de 2.600 más camas, exactamente igual, todas saturadas, con dificultades para tener acceso a una de las camas de hospitalización. Esa es la realidad que tenemos: falta de insumos, falta de medicamentos, caos en el tema de la vacunación, gente que no tiene ideas. Y le acabo de oír al famoso Jorgito Guate, muy buena persona, en un tiempo abrió las puertas para que la Federación Médica y los profesionales y expertos en salud den lineamientos en el Seguro Social, los cuales no han hecho ningún caso. Y ahora le oímos y estamos dedicados a oírle, por ejemplo, lo que acaba de decir en este tema de los confinamientos. Y los confinamientos de fin de semana parece lo más complicado para la gente que vive y se alimenta del día a día, del pan de cada día, ganándose el pan de cada día, porque el fin de semana es cuando más esta gente gana para el sustento diario de su familia. Entonces, no tienen ideas. La verdad es que no tienen ideas, se equivocan y están equivocados ya 14 años. Y la verdad es que el país en esta situación ya no puede continuar más. Doctor Carrasco, muy buenos días. ¿Usted considera que este confinamiento únicamente del fin de semana en 16 provincias del país va a tener algunos resultados? Es decir, ¿le va efectivamente a permitir al sistema de salud algún respiro? Usted nos acaba de dar a conocer el panorama que se está viviendo. Definitivamente entendemos que es agotador el trabajo que se está desarrollando al interior de las casas de salud, tanto públicas como privadas, pero la pregunta es ¿cuán efectivo es este confinamiento únicamente de los fines de semana? Quizás debería haber otras opciones, debió haberse pensado, mejor dicho, en otras opciones. ¿Cuáles usted o desde las federaciones estarían sugiriendo? Sí, varias opciones, en realidad, muchísimas que hemos estado hablando desde el inicio de la pandemia. La primera y fundamental, lucha a muerte contra la corrupción, que ha sido el mal que le ha llevado al país a la terapia intensiva que está viviendo en este momento. Los confinamientos de estos de fin de semana, veremos probablemente en el tiempo, en unas 2 semanas, 3 semanas, a un mes, veremos una ligera, si es que siguen los confinamientos, obviamente, semana durante este mes, veremos hasta el mes de mayo, veremos probablemente una ligera baja del número de infectividad. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, acá en Quito, y él explica con una lógica, fin de semana, doctores, es cuando la gente que tiene abarrotes, que tiene una pequeña tienda, que sale a vender sus cosas y todo, es cuando más ingreso tiene. Entonces, ante una lógica como esa, seguir apostándole a contradecir lo que es la vida diaria y las realidades nuevas que vive el país es realmente una perfecta tontería. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que
tratamos de conversar y ponernos de acuerdo precisamente acá con Carlos, mi apellido se me va, Loaiza, perdón, de la Cámara de Comercio, es decir, juntémonos los expertos y busquemos los lineamientos. ¿Dónde están los nudos críticos respecto a estos temas? Y una de las cosas fundamentales es la falta de pruebas y de todo lo que significa diagnóstico a nivel comunitario y la activación del vigilante epidemiológico comunitario y la activación de los líderes comunitarios para con todas las herramientas, todas, absolutamente todas, incluso vacunación si fuera posible, dependiendo obviamente de un proyecto pensado en comunitario, para poder ir frenando este tema de la epidemia. Y con pruebas epidemiológicas, con datos epidemiológicos, tomar acciones de confinamiento focalizados, en donde están los focos de mayor infectividad y todo esto. Hacer todo lo posible por el tema de los estudios de la genómica viral para saber qué tipo de variantes están circulando y pedirles a las transnacionales que están produciendo vacunas la posibilidad ya de enfrentar esta realidad que la están ellos haciendo ya en Europa, etcétera, y poder enfrentar esta realidad, una tercera dosis o ya una vacuna que implique también la activación de la vacuna y la defensa del organismo a cepas como por ejemplo la de Nueva York, la del Reino Unido, la brasilera, la andina, que ya están circulando en el país. Pero si no tenemos ninguno de estos estudios, si no tenemos este tipo de organización, si no tenemos este tipo de ideas, si no estamos con la gente que piensa en el bien común, si seguimos con ministros como los que hemos tenido, realmente estamos complicados y no vamos a ir a ningún lado. Es realmente grave la situación del mundo. Ingresando a los medios de comunicación, de televisión, a los diarios, a las revistas, es alarmante lo que está pasando. Hay escenas que vienen desde la India que se quedan realmente cortas ante aquellas que describe el infierno de Dante. Ecuador se encuentra en una situación también bastante delicada. Aquí no hemos sido capaces de mantener un número adecuado de pruebas, no hay un diagnóstico adecuado, ha habido además un manejo poco profesional de las cifras, las estadísticas no son confiables. Sin embargo, hay que de cualquier manera seguir tratando de diagnosticar con cifras, con indicadores, no en forma subjetiva. Uno de los datos de incidencia acumulada en el caso COVID dan cuenta de cómo ha ido subiendo el descuido en Ecuador. Se analiza entre los datos que tuvo en sus manos el COE, la incidencia acumulada de casos COVID, y se deduce que los casos confirmados de COVID-19 en los primeros 4 meses de Ecuador equivalen a más de la mitad de los contagios acumulados en Ecuador. Esto da cuenta de cómo colectivamente hemos venido actuando los ecuatorianos. Sí, y con datos graves, Gustavo, como por ejemplo el que gastamos, el país gasta 2.5 millones de dólares diarios en el tema del mantenimiento de las camas UCI. Solo hablando de camas UCI, auméntele el costo de las camas de cuidado intermedio y auméntele el costo de todo lo que es hospitalización por COVID. Imagínese el... Sí, tenemos un problema con su micrófono, Santiago. Si estamos con un problema, aparentemente se bloqueó el micrófono, a ver si lo puede corregir. Vamos a tratar de que nuestro invitado se percate, tuvo un bloqueo de su micrófono. Ahora sí. Sí, se había bloqueado el micrófono, lo escuchamos. Uy, disculparán, no sé qué pasó. No sé hasta qué punto me escuchó, Gustavo. Bueno, la última respuesta prácticamente no la escuchamos. Ya, le estaba comentando que quería darles cifras muy complicadas. Por ejemplo, estamos gastando como país 2.5 millones de dólares diarios en camas UCI, solo camas UCI. Y usted también tiene que pensar, y tenemos que pensar en el costo de las camas de cuidado intermedio, y tenemos que pensar en las camas de hospitalización, y tenemos que pensar en todo lo que significa esta infraestructura y los costos y gastos que esto significa. No hay entonces un manejo adecuado porque esta pandemia no se la gana ahí en los hospitales, no se la gana en terapia intensiva, se la gana en la comunidad y tenemos que pensar en esto. Y con la
noticia, digamos así, de que nos han dado de que van a nombrar, van a crear una estructura de vacunación y de gerente de esta estructura de vacunación va a estar un señor, del apellido no me acuerdo, pero Cueva, que es un gerente de una de las grandes empresas dedicadas a el negocio de farmacias y todo este tipo de cosas. Realmente nos preocupa, realmente no sabemos qué pasa. Les estamos poniendo a las mejores personas, les estamos poniendo a los médicos ecuatorianos con experticias que saben de todo este tipo de cosas, les estamos queriendo dar lineamientos que hemos estado luchando en esto durante tanto tiempo, les hemos estado diciendo formen una mesa de expertos y la verdad, lo único que hemos visto es desorden. Nuevamente estamos con su micrófono. Quizá en lo que usted acaba de señalar, doctor Carrasco, vale la pena hacer un brevísimo análisis. Efectivamente, el nuevo gobierno acaba de dar dos nombres, un doctor en ciencias económicas de apellido Cueva Armijos, y también ha mencionado a Carlos Cueva González como una adición adición para el gobierno y que entendemos estará involucrado con la administración de la vacuna. Él tiene sin duda una importante experiencia, pero es una experiencia del sector privado y nuevamente se corren riesgos de caer en temas de conflicto de intereses. Carlos Cueva González es un empresario experto en servicios de distribución, logística de medicinas e insumos, es propietario, inversionista del grupo DIFARE, que maneja las cadenas Farmacy, Cruz Azul y otras empresas. Tiene que aclararse cuál va a ser la función que va a tener el señor Cueva González. En Ecuador hay estudios y reportajes muy preocupantes sobre la injerencia que las organizaciones de farmacias privadas tienen en el manejo de la salud pública en Ecuador por intereses cruzados. Este es un tema bastante delicado que usted lo toma y es importante conocer su punto de vista como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Sí, Gustavo, le estaba diciendo antes de que lamento lo que está pasando, no sé por qué se pasa esto en esto. Pero bueno, le estaba comentando que a nosotros nos preocupa también severamente esto, porque como decía la abuela, ¿cómo le vas a poner al ratón a cuidar el queso? No puede ser un tema así. No sé qué está pasando, no sé cuál es la idea que han tenido respecto a la conformación de todos estos programas, pero lo que sí sabemos y lo que hemos dicho siempre es que las mejores personas que nosotros hemos podido proponer para precisamente manejar este tema de la pandemia, la vacunación y todo, no han sido tomadas en cuenta. Y por lo tanto seguiremos pensando y seguiremos diciéndole al señor Guillermo Lasso, presidente electo de la República, que piense, que por favor no se equivoque, que piense que el futuro del país lo hemos apostado en un cambio importante hacia romper absolutamente el tema de corrupción, hacia buscar las mejores personas que estén al frente del servicio público, pensando en el bien común. Es lamentable todo esto que está pasando en este momento en el país. Doctor Carrasco, hemos dialogado con usted en varias ocasiones, así también lo hemos hecho con otros profesionales de la salud, con expertos en distintas áreas, todas relacionadas con la pandemia, y los criterios son muy coincidentes. Todos coinciden en que hay errores graves en el manejo de la pandemia, pero sobre todo no se han considerado los criterios de estos expertos. Usted ha manifestado, como digo, en más de una ocasión, la necesidad de que haya una mesa precisamente de expertos que pueda apoyarle al gobierno nacional, que pueda sustentar técnicamente, científicamente las decisiones que pueda tomar el gobierno nacional. Podemos creer entonces que ha habido oídos sordos desde la academia, desde las universidades. También ha habido una serie de sugerencias, una serie de comunicados que se han hecho públicos solicitándole una serie de acciones al gobierno
gobierno nacional. ¿A qué le atribuye usted esta falta de escucha por parte del gobierno a estos sectores que son los llamados a apoyar en la toma de decisiones? Se ha responsabilizado, por ejemplo, el tema de las vacunas y la falta de medicamentos para la atención de pacientes de COVID a la ausencia a nivel internacional por la gran cantidad de demanda que estos tienen. Pero llevamos ya un año con esto y apenas 12 meses después, quizás más, se toman, por ejemplo, decisiones de poner topes a los costos de las pruebas PCR. ¿A qué le atribuye usted esta falta de escucha, como digo, por parte de las autoridades y que esperamos que esto no se repita en el próximo gobierno? Sí, pensamos que es un tema fundamental. Siempre hemos pensado que el mayor problema del país ha sido la corrupción. Esa es la raíz. Y entonces, 14 años se han estado dando la vuelta en el Ministerio de Salud, por ejemplo, las mismas personas. Y estas mismas personas han estado involucrando a todo su equipo en el tema de toma de decisiones durante todos estos 14 años. ¿Qué es lo que ha pasado con la salud pública durante estos 14 años? Ustedes han visto el desastre que tenemos. Por ejemplo, la destrucción del Instituto Izquierda Press, por decir algo, instituto que podría incluso haber hecho hasta vacunas en Ecuador. El tema de haber destruido completamente la plataforma epidemiológica en el Ministerio de Salud Pública. El tema de haber votado a todos los maestros de la medicina ecuatoriana, haber acabado con la memoria médica ecuatoriana y con la historia de la medicina ecuatoriana. El hecho de, por ejemplo, haber traído extranjeros sin ningún tipo de experiencia, en ninguna forma, que no han sido ningún aporte. El hecho de seguir apostándole a situaciones absolutamente absurdas de manejos en salud pública que están fuera ya del enfoque racional en este momento de un manejo de una pandemia, como les vuelvo a repetir, activando todo lo que es comunitario, haciendo todos los encuentros con las municipalidades, con los GATS, etcétera, la mesa de expertos, es decir, una serie de acciones que deberían haber sido tomadas, pero que este gobierno y el gobierno anterior, de hecho, se han dedicado simplemente a buscar la forma de satisfacer sus necesidades a costa del dolor de la gente. Ahora, ¿cómo se perfila el próximo gobierno, doctor Carrasco? Hemos hablado ya de Carlos Cueva González, el propietario de las cadenas más grandes de farmacias en Ecuador, que es uno de los colaboradores que ha sido nombrado recién el día de ayer por el nuevo presidente de Ecuador a partir de mayo, Guillermo Lasso. Pero hay allí también dos actores muy importantes en el área de salud. La doctora Jimena Garzón, quien ha sido nombrada ministra de Salud. Ella en su currículum, entendemos, tuvo un paso por el Hospital General del Sur de Quito, del IES, y ha sido coordinadora general del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Y está sobre todo el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, quien entendemos fue gerente de uno de los hospitales privados más importantes de Quito, ha sido también profesor en el área de medicina de una de las universidades de Quito. ¿Qué expectativas se tiene sobre este nuevo equipo que se perfila ya en el área de salud en el gobierno de Guillermo Lasso? Hemos oído con sorpresa, por ejemplo, el nombrar a esta ministra Garzón. No la conocemos, no puedo yo tener ningún tipo de criterio sobre ella. En el ámbito gremial, en el ámbito de la medicina pública, se le conoce muy poco. No creo que ha administrado ni un centro de salud, creo que no tiene experiencia. Claro, siempre hay que queda la duda de decirle hay que dar las oportunidades, pero en este momento el país no creo que está por el tema de tener una persona sin experiencia y dar oportunidades. Deberían pensar claramente, la misma doctora debería pensar si ella está realmente capacitada para llevar adelante un proceso tan complicado y difícil del que estamos viviendo en estas nuevas realidades que estamos viviendo. Pero parece que eso no es parte de la consideración que como ser humano uno debería tener para afrontar. Si tengo el perfil para afrontar el Ministerio de Salud en una situación tan compleja como esta, bueno, si no lo tengo, debería tener la certeza y la honorabilidad de decir, vean, ¿saben qué? Hay que buscar a una persona que sepa, una persona que esté probablemente mucho más preparada, o lo que hemos estado diciendo, señora ministra, usted está nombrada ahora, llame a los expertos, llame a la gente que está alrededor de todo el tema del sistema de salud, llame a los epidemiólogos, llame
a toda la gente que entienda, pero que no hayan estado relacionadas con el gobierno anterior de estos 14 años, que no sean correístas. Creo que ese es uno de los temas absolutamente claros que hemos estado pidiendo. Ojalá se entienda esto y ojalá no se equivoque. De parte al doctor Alfredo Borrero, a quien sí conozco por ser una persona que mucho tiempo se ha dedicado al tema de ayudar en el tema de la salud comunitaria y todo este tipo de cosas. Hemos estado juntos trabajando en varios de estos temas. Ojalá el doctor Borrero tenga la suficiente certeza de que es un momento histórico y que debe responder a este momento histórico con las mejores personas que pueda acompañarle en este momento tan difícil para el país. Más allá de las dudas que le genera el hecho de no conocerle a la doctora Jimena Garzón, que no sea una persona muy conocida en el ámbito médico, dentro del currículum que se ha presentado de la nueva ministra de Salud en el próximo gobierno, ella es graduada en la Universidad Central del Ecuador, cuenta con un doctorado en salud pública, con concentración en salud ocupacional, un postdoctorado en investigación en salud ocupacional y epidemiología ocupacional, estos títulos obtenidos en la Universidad del Sur de la Florida. Esperemos que realmente dé un buen aporte una vez que se le haga conocer la doctora Garzón, doctor Carrasco. En todo caso, estamos a 2 días de iniciar un nuevo confinamiento. Doctor Carrasco, ¿qué reflexiones quisiera dejar usted para el público en general? Pues seguimos un poco en la misma tónica. No debemos esperar mucho del gobierno, tenemos que cuidarnos los ciudadanos. Sí, Gustavo, no debemos esperar absolutamente nada del gobierno. Todo lo que han estado haciendo ahora últimamente, por ejemplo, en el tema de vacunación, todo es un caos en el tema de vacunación. Y lo que han estado haciendo, a pesar de que se les ha puesto a las órdenes a gente con una experiencia y experticia, de hecho, lo que lamentablemente Jorge Water y el actual ministro han estado haciendo es, por la parte más floja y más débil de la cuerda, romperla, a pesar de que estas personas como los coordinadores zonales, doctor Santillán, doctor Luis Muñoz, etcétera, han hecho su trabajo como expertos que son en las áreas que son y recibiendo indicaciones totalmente erradas que están recibiendo desde que se inició esta vacunación. Entonces, decimos, no hay un tema de una vacunación con orden y todo, no tienen ideas, no tienen experticia y por encima de todo, lamentablemente, buscan cabezas de turcos para probablemente ellos decir o salir de sus responsabilidades. Ya la historia lo dirá, esto ha sido realmente un fracaso total en este gobierno y bueno, ellos tendrán que responder absolutamente a lo que pasa. ¿Qué debemos hacer la gente? Continuar con nuestras medidas de bioseguridad y protección, las mascarillas, ahora estamos con doble mascarilla, el tema de lavado de manos, el tema del gel, alcohol, el distanciamiento, no salga de casa de no ser necesario, no vaya a sitios de conglomeración, no haga ni vaya a fiestas clandestinas, evite todo ese tipo de cosas, cuide a sus mayores, cuide a sus mujeres, cuide a sus niños, cuide a su población, a su vecino, sea más responsable, arrime el hombro para sacarle el país adelante y ojalá empecemos a ver gente que quiera en realidad el bien común. No vemos hasta este momento una situación como esta. Doctor Carrasco, quizás una pregunta adicional. ¿Considera usted que es posible que Guillermo Lasso pueda cumplir en 100 días una vacunación para 9 millones de personas, tal y como se ha venido manejando esto hasta el momento? Y aunque mejore la vacunación, ¿esto será posible? Si es que el señor Guillermo Lasso, presidente electo de la República del Ecuador, piensa en que puede estar rodeado de gente que tenga ideas, como por ejemplo, les voy a contar rapidísimo, no sé si ya tengan conocimiento de esto, pero porque ya ha estado circulando. Washington Alemán, que es nuestro coordinador en la provincia de Guayas, de la parte de la costa, es epidemiólogo, etcétera, él dice, Santiago, fíjate que te podría vacunar en 15 días, a 2 semanas, a 1 mes, como máximo, la población ecuatoriana. Yo le digo, oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Claro. Simplemente lo que se debe hacer, agarrar toda la experiencia que tiene ya el Tribunal Electoral, las mesas electorales, los sitios a donde la gente ha ido a votar
y por grupos etarios y todo, empezar a llamarles semana tras semana a vacunación. Ya saben en dónde tienen que ir, ya saben en el recinto en que tienen que estar. Ponemos de los temas de las mesas de vacunación, se vacuna a la gente y el tiempo que puede demorarse vacunar a la población, es decir, a los 9 millones y más, probablemente 13 millones, que sería ideal, en menos de 100 días, vacunarlos sin ningún problema. Pero, bueno, es gente que tiene ideas. Gente como, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, si no me equivoco, precisamente, que tenían ya todo un tema de elaboración de vacunas, estaban investigando en elaboración de vacunas aquí en el Ecuador, que tampoco ha recibido el apoyo. Este tipo de cosas que deberían ser absolutamente claras del apoyo a los investigadores, a la academia, a los científicos ecuatorianos, a la gente ecuatoriana que está trabajando en esto, lamentablemente no ha habido. Ojalá el señor Guillermo Lasso entienda esta dinámica, esta lógica, no se resientan por lo que se les dice, porque ahora están muy resentidos porque se les dice no se equivoquen. Les volvemos a repetir, no se equivoquen porque es el bien del país, es tratar de salir adelante como Ecuador, es por el bien de la gente y el bien común. Gracias nuevamente al doctor Santiago Carrasco, el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y representa también a las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud en Ecuador. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.